Ella es Sofía, 45 años, una vida normal, corriente, sin drama. Pero una mañana, sin previo aviso, su vida se convirtió en un campo de batalla. Su esposo la abandonó. Y no fue por otra mujer. Fue por algo que ella hizo sin darse cuenta. No solo su esposo la abandonó. Parecía que todo en su vida se derrumbó como si él fuera la primera ficha de dominó que fue derrumbando a las siguientes. El trabajo que amaba se convirtió en una pesadilla. Sus amistades se hicieron polvo. Y hasta su dinero se iba por un colador. Era como si un terremoto oculto estuviera esperando la orden para destruirlo todo. Ficha tras ficha, la desgracia cayó. ¿Por qué el universo castigaba así a una mujer inocente? ¿Qué había hecho Sofía tan terrible como para merecer ese derrumbe total? Pero lo más sorprendente vino cuando cayó la última pieza de ese dominó. Cuando ya no quedaba nada. Algo se rompió dentro de ella, y a través de esa grieta, una pequeña luz se empezó a asomar. Una luz que ella misma no reconocía. Y gracias a esa luz, se empezó a iluminar lo que antes estaba oscuro, lo que antes no podía ver, lo que antes era inconsciente, y que ahora pudo sanar. ¿Tú ya has llegado a ver esa luz en tu vida? Si no la has visto, o apenas empiezas a verla, quédate a ver la historia de Sofía. Gracias a su historia se han cambiado miles de vidas, y la tuya puede estar a punto de iniciar el cambio. El silencio que quedó en la casa después de que él cerró la puerta no fue pacífico, fue ensordecedor. Sofía se quedó sentada en la cocina, con una taza de café que se enfriaba entre sus manos, mirando un punto fijo en la pared. Su mente intentaba rebobinar la película de las últimas 24 horas, buscando desesperadamente la escena donde todo se rompió. No hay otra mujer, le había dicho él. Es que ya no puedo respirar aquí. Siento que me ahogo y ni siquiera sé por qué. Aquella frase retumbaba en la cabeza de Sofía como un eco maldito. ¿Que se ahogaba? Ella, que le había dado todo. Ella, que había sido la esposa perfecta, la gestora impecable del hogar, la mujer que anticipaba cada necesidad antes de que él siquiera la verbalizara. ¿Cómo podía el universo pagarle con abandono tanta dedicación? En ese momento, Sofía no lo sabía, pero acababa de entrar en lo que Bert Hellinger llamaba la noche oscura del alma. Pero la noche apenas comenzaba. Como te conté al inicio, la desgracia nunca llega sola. Le gusta viajar en manada. A las 2 semanas del abandono, la empresa donde Sofía había trabajado durante 10 años, esa empresa por la que sacrificó vacaciones, cumpleaños y salud, anunció una reestructuración. Su nombre estaba el primero en la lista de despidos. No es personal, Sofía, son los números, le dijo su jefe sin mirarla a los ojos. No era personal. Su esposo no se fue por algo personal. Su trabajo no la echó por algo personal. Pero para Sofía, se sentía como si Dios mismo hubiera bajado el dedo pulgar para aplastarla. Y luego, el dinero. De repente, el coche se rompió. Una tubería en la casa estalló inundando el salón y una inversión segura que tenía se desplomó. El dinero se le escapaba como agua entre los dedos, como si su propia energía vital tuviera una fuga invisible que ella no podía tapar. Sofía hizo lo que cualquiera de nosotros haría. Buscó culpables, se armó de razones. Se rodeó de un ejército de amigas que validaban su dolor. Es un narcisista, le decían. Tú eres demasiado buena para él. Esa empresa no te merecía. Cada frase era un bálsamo para su ego herido, pero un veneno para su alma. Porque cada vez que alguien le daba la razón, Sofía se anclaba más en su papel de víctima inocente. Se contó la historia que nos encanta contarnos. Yo soy buena, el mundo es malo. Fue a terapia convencional y pasó horas analizando los defectos de su exmarido, desmenuzando la frialdad de su jefe. Buscaba explicaciones lógicas, diagnósticos psicológicos, cualquier cosa que le permitiera no mirar hacia adentro. Sofía estaba en guerra con su ex, en guerra con la economía, en guerra con la soledad. Pero había un problema grave con esta estrategia. No funcionaba. Cuanto más luchaba contra su realidad, más pequeña se sentía. La ansiedad se convirtió en su compañera de cama. Se despertaba a las 3 de la mañana con el pecho oprimido, sintiendo que una mano invisible le apretaba la garganta. No era tristeza,
Era resistencia, una resistencia feroz, violenta, a aceptar que la vida no estaba siguiendo su guión. Lo que Sofía ignoraba es que esa guerra externa era solo un reflejo, un espejo gigante. Estaba peleando con fantasmas. Creía que su problema era el presente, pero su conflicto era mucho más antiguo, tan antiguo que ni siquiera había empezado con ella. Un día, agotada de llorar y harta de consejos vacíos, Sofía llegó a un taller de constelaciones familiares. No fue por convicción, fue por desesperación. Se sentó en la última fila, cruzada de brazos, protegiendo su dolor como si fuera un tesoro. Cuando llegó su turno, se levantó y soltó su discurso ensayado. Mi marido me dejó, perdí mi trabajo, todo es injusto, necesito que el universo me devuelva lo que es mío. El terapeuta la miró en silencio, un silencio largo, pesado, que incomodó a toda la sala. No hubo lástima en sus ojos, no hubo la validación barata que Sofía había recibido de sus amigas. El terapeuta respiró hondo y le dijo algo que le heló la sangre. Sofía, te escucho hablar de tu marido, de tu jefe y de tu dinero, pero no te escucho hablar de ti. Estás llena de reclamos. Exiges a la vida como si la vida te debiera algo. Dime, ¿a quién mirabas con esa misma exigencia cuando eras niña? Sofía parpadeó, confundida. La rabia le subió por el cuello. ¿Qué tiene que ver mi infancia con que mi marido sea un cobarde?, respondió a la defensiva. El terapeuta no retrocedió. Dio un paso hacia ella y lanzó la frase que cambiaría el curso de su existencia. Esa verdad que duele escuchar, pero que es la única medicina real. Tu guerra no es con él. Tu marido solo es un actor secundario que contrataste inconscientemente para representar una obra antigua. Tu verdadero conflicto, Sofía, es que no has tomado a tu madre. Todo ese rechazo, toda esa rabia que sientes por lo que te quitaron, es en realidad la rabia de una niña que siente que su mamá no le dio suficiente. Estás peleando con el origen. Y recuerda esto, nadie puede estar en paz con la vida si está en guerra con quien se la dio. Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada. Mi madre no tiene nada que ver, quiso gritar. Mi madre fue una santa. O tal vez, mi madre fue un desastre, pero eso ya lo superé. Su mente racional, esa que había construido muros de concreto para no sentir, se rebeló al instante. Rechazó la idea con todas sus fuerzas. Salió de aquel lugar indignada, jurando que nunca volvería a escuchar esas tonterías. Se subió a su coche, golpeó el volante y gritó de frustración. Pero esa noche algo pasó. Mientras intentaba dormir, la frase del terapeuta se coló por debajo de su puerta mental. La madre no desaparece cuando se va, permanece dentro como raíz o como deuda. Sofía empezó a recordar. Recordó cómo criticaba a su madre en silencio. Recordó cómo se prometió a sí misma a los 15 años. Yo nunca seré como ella. Recordó cómo miraba a su madre con superioridad, pensando que ella, Sofía, sí sabía cómo vivir, sí sabía cómo ser una mujer moderna y exitosa. Ahí, en la penumbra de su sala vacía, sosteniendo una vieja fotografía, Sofía sintió el primer crujido en su armadura. ¿Y si el terapeuta tenía razón? ¿Y si su esposo se fue? Porque ella, sin darse cuenta, le estaba exigiendo el amor incondicional que sentía que su madre no le dio. ¿Y si su éxito profesional había sido solo una huida desesperada para no parecerse a esa mujer de la foto? Sofía no lo sabía aún, pero acababa de descubrir la primera pieza del dominó real. No era su esposo, era la puerta por la que entró a la vida y que ella había intentado cerrar de un portazo. Pero abrir esa puerta implicaba mirar algo aterrador, una lealtad invisible que la mantenía atada al fracaso mucho más fuerte que cualquier contrato. Sofía creía que su problema era el odio hacia su madre, pero pronto descubriría que lo que la estaba destruyendo no era el odio, sino una forma retorcida y secreta de amor que la obligaba a repetir el destino de las mujeres de su clan. ¿Te atreves a ver qué es lo que Sofía descubrió escondido en su propia sombra? La indignación de Sofía tardó 3 días en convertirse en curiosidad. 3 días de insomnio, de mirar el techo y escuchar la frase del terapeuta repitiéndose en bucle.
Nadie puede estar en paz con la vida si está en guerra con quien se la dio. Ella había construido su vida como un monumento a lo contrario de su madre. Si su madre fue débil, Sofía fue fuerte. Si su madre fue pobre, Sofía fue exitosa. Su éxito no era una alegría, era un desafío silencioso. Ahora, sentada frente a la foto de su madre, por primera vez la miraba sin juicio, sino con un escalofrío. ¿Qué había pasado entre ellas para que su vida se sintiera tan vacía? Sofía recordaba una infancia donde no había grandes dramas, sino una ausencia palpable. Una madre física, pero emocionalmente distante. Siempre triste, siempre ocupada, siempre con un no tácito a la alegría de la vida. Sofía, la niña, interpretó esa tristeza como falta de amor. Y el adulto, Sofía de 45 años, había pasado toda su vida intentando compensar esa carencia, no con amor, sino con logros. Buscó el 100% en el trabajo, en su matrimonio, en sus finanzas, sin saber que solo estaba intentando rellenar el 20% que sintió que le había faltado de su origen. Y aquí es donde el mapa de las constelaciones se desplegó ante ella con una claridad brutal. El terapeuta había explicado que la madre no es solo una persona, es la representación de todo lo que es la vida: la nutrición, la abundancia, la fuerza, la prosperidad. Es la puerta por la que entramos al mundo. Rechazar a la madre, aunque sea inconscientemente, equivale a rechazar la vida misma. Sofía se dio cuenta de que su derrumbe financiero no era mala suerte, sino la consecuencia lógica de un rechazo interno. Si ella miraba a su madre con superioridad, como si dijera: «Tu vida fue un fracaso, yo lo haré mejor», estaba bloqueando la fuente de la vida. ¿Cómo puede fluir la abundancia y la prosperidad en una persona que le dice a la puerta por la que entraron: «Tú no vales, te rechazo»? Es imposible. El dinero se va porque la fuerza para tomarlo está cortada en la raíz. Pero lo más doloroso fue entender la dinámica con su esposo. Él no era el culpable, era el sustituto. Sofía no se casó con un compañero, se casó con un intento de madre. Le exigía inconscientemente la atención constante, la validación incondicional, el apoyo que la niña Sofía sintió que su madre no le dio. Su esposo se fue, no porque dejara de amarla, sino porque se ahogó bajo el peso de ser un sustituto. Nadie puede cargar con la carencia de la infancia de su pareja. Cuando él se fue, el mensaje del sistema fue claro: no busques madre en tu marido. Tu carencia solo puede ser ordenada por ti. La lección fue implacable. Su vida no se rompió cuando él se fue, sino cuando ella decidió que su madre no era suficiente. Su crisis no era una condena, era una llamada de atención. El universo le estaba forzando a mirar hacia atrás, hacia la raíz, hacia el origen, que es el único lugar donde se puede restaurar la fuerza. Sofía comprendió que no necesitaba cambiar a su madre, ni perdonarla. Solo necesitaba hacer el acto más difícil para su ego: asentir. Asentir significaba decir, con el corazón en la mano: «Mamá, fuiste como fuiste, diste lo que pudiste dar, y eso fue suficiente para que yo llegara aquí. Te tomo con todo tu dolor, tus limitaciones y tu historia, y te dejo tu destino contigo. Yo ahora tomo mi vida y hago algo bueno con ella, en tu honor». Este asentimiento no es sumisión, es el primer acto de una mujer adulta y libre, y es la llave que por fin abre la puerta del autoabandono. Sofía estaba lista para mirar la tercera pieza del dominó. Sofía había asimilado el impacto. Su guerra era con su madre, y su crisis actual era el resultado de rechazar la fuente de su vida. Pero una pregunta seguía taladrándole la mente. Si ahora miraba a su madre con respeto, ¿por qué la prosperidad y la paz no regresaban de inmediato? Si ya había asentido, ¿por qué el miedo seguía siendo su sombra? Volvió a la consulta, ahora con una humildad que no conocía. El terapeuta la recibió con calma y le explicó la capa más profunda, la más traicionera, de los desórdenes sistémicos: la lealtad invisible. «Sofía», le dijo el terapeuta, «tomar a la madre es el primer paso, pero la vida no fluye simplemente porque la reconoces. Fluye cuando rompes el pacto secreto que te ata al sufrimiento de tu clan. Tú no solo rechazaste a tu madre, sino que en el fondo, en lo más íntimo de tu alma de niña,
Firmaste un voto de fidelidad no verbal, un pacto que dice: no seré más feliz, ni más rica, ni más libre que tú, mamá. Sofía se quedó muda. Lealtad invisible. Era una idea absurda, y sin embargo, resonaba con una verdad innegable. Recordó a su madre luchando siempre por el dinero, sufriendo en un matrimonio frío y repitiéndose a sí misma: la vida es dura, la felicidad no es para cualquiera. Sofía se había rebelado contra estas palabras, construyendo su vida sobre el mantra de sí se puede, pero su inconsciente había grabado un guión completamente diferente. El terapeuta le preguntó: ¿cómo era tu abuela materna y tu bisabuela? Sofía recordó. La abuela había enviudado joven, quedando sola con 3 hijos y mucha escasez. La bisabuela había sufrido un abandono similar. De repente, Sofía vio una línea, una cadena de mujeres en su linaje que habían perdido a sus hombres o su sustento y que habían vivido una vida de sacrificio y privación. Ahí estaba el núcleo de su autodestrucción. Su mente consciente quería la riqueza y la estabilidad, pero su alma inconsciente estaba comprometida con la lealtad de clan. La frase interior era: si tú, mamá, no pudiste tener un matrimonio pleno y tuviste que sacrificarte por dinero, yo también debo ser digna de ti, de ellas. Yo no puedo volar donde ellas no pudieron ni siquiera caminar. Sus despidos, su ruina, el abandono de su esposo, no eran casualidades. Eran su inconsciente cumpliendo fielmente su voto de pobreza y soledad para sentirse parte, para no traicionar a las mujeres que vinieron antes. El terapeuta enfatizó que este no era un acto de amor maduro, sino de un amor ciego, infantil y profundamente desordenado. El verdadero amor, la verdadera honra, no es repetir el dolor del ancestro, sino tomar la vida que él nos dio y hacer algo extraordinario con ella. Si la madre sufrió, el mejor tributo que se le puede dar es florecer, vivir la plenitud que a ella le fue negada. Pero el miedo a la traición era real. Sofía sintió que, si recuperaba su dinero y su felicidad, estaría dejando sola a su madre en el dolor. Estaría diciendo: yo sí pude y tú no. Esto, en el lenguaje sistémico del niño interno, se traduce como exclusión y abandono. Es el sabotaje disfrazado de moralidad. Debo sufrir para que mi madre se sienta acompañada y yo me sienta parte del clan. Comprender esta dinámica la llevó a un punto de quiebre. Se dio cuenta de que cada vez que estaba a punto de cerrar un nuevo contrato de trabajo o de iniciar una relación sana, una voz interna susurraba: no te lo mereces, no puedes tener más que ella. Y ella se saboteaba sutilmente. Llegaba tarde, bajaba el precio de su trabajo. Elegía parejas emocionalmente indisponibles. Repetía la historia, no por destino, sino por fidelidad. La liberación de esta lealtad exigía una confrontación interna con ese niño saboteador. El terapeuta la guió en un ejercicio donde se puso mentalmente frente a toda esa línea de mujeres que cargaron con el dolor. Sofía, en silencio, respiró hondo y les habló desde su lugar de adulta. Honro el precio que pagaron. Reconozco su sufrimiento y lo dejo con ustedes porque a ustedes les pertenece. Mamá, abuela, bisabuela, las miro con amor y respeto. Y ahora, yo tomo mi vida y mi destino. Elijo la abundancia, la plenitud y la paz, no para traicionarlas, sino para multiplicar la vida que ustedes me dieron. Si yo lo logro, el éxito de mi vida será también su legado. En ese instante, algo se aflojó. No fue un milagro místico. Fue una liberación energética profunda. Sofía no se sintió más fuerte, sino más liviana. Había cortado el hilo invisible del dolor. Ya no tenía que demostrar nada, ni replicar el sufrimiento. La fidelidad al dolor se transformó en la lealtad a la vida. Ahora, con el origen aceptado y el pacto roto, Sofía estaba lista para enfrentar al último enemigo, el más cercano y el más difícil, su propia voz interior. La sensación de ligereza después de romper el pacto de lealtad fue real, pero fugaz. Sofía esperaba que, al liberar a sus ancestros, la paz se instalara definitivamente. No fue así. Se encontró con un vacío, un silencio que no era tranquilo, sino aterrador.
Era el vacío que deja una identidad cuando se ha basado en la lucha y el sacrificio. Ya no era la víctima sacrificada del clan. ¿Quién era entonces? Volvió a sentir la ansiedad de las 3 de la mañana, no por el dinero o el esposo, sino por una voz interna que se había vuelto insoportable, una voz que la criticaba sin piedad. Eres una inútil. Deberías haberlo visto venir. Siempre fallas. No descanses. No has hecho suficiente. ¿Quién te crees que eres para ser feliz? Sofía, confundida, le preguntó al terapeuta por qué, si ya había sanado el vínculo externo con su madre y roto la lealtad invisible, esa voz seguía martirizándola. El terapeuta le sonrió con sabiduría. Sofía, has despedido a los actores externos, tu esposo, tu jefe, y has liberado a los ancestros, pero no has despedido al actor principal que vive dentro de ti. Ese es el autoabandono emocional, la herida más profunda del vínculo con mamá. Es la lealtad más personal y la más dañina. La explicación fue dolorosamente clara. Cuando un niño no recibe el cuidado emocional que necesita de su madre, sea por abandono físico o por indisponibilidad emocional de la madre, aprende a dárselo a sí mismo de la única forma que sabe, adaptándose para sobrevivir. El niño aprende a no molestar, a no pedir, a tragarse sus lágrimas y a no necesitar. Se vuelve bueno, sumiso o, en el caso de Sofía, exitoso y autosuficiente a un costo altísimo. El autoabandono se manifiesta como una voz interna que repite el patrón de la madre que no pudo cuidarnos. El mensaje original era: mamá no puede verme, cuidarme. El mensaje interno actual es: yo no puedo cuidarme, merecerme esto. El terapeuta desmanteló el comportamiento de Sofía con ejemplos precisos. ¿Por qué, a pesar del despido, Sofía se exigía trabajar 15 horas al día sin parar? Autoabandono. ¿Por qué minimizaba su tristeza con frases como «no es para tanto» o «ya se me pasará»? Autoabandono. ¿Por qué buscaba constantemente la validación externa en nuevos proyectos o amistades tóxicas? Autoabandono. Sofía se dio cuenta de que se trataba a sí misma con la misma dureza, la misma exigencia y la misma falta de ternura que había criticado toda la vida en su madre. Su crítica hacia su madre era, irónicamente, la justificación para ser igual de cruel consigo misma. Estaba siendo fiel, no a la tristeza de su madre, sino a la forma de no cuidado que había aprendido. Había copiado el patrón de no atención emocional. Esta voz interna y crítica es, en términos de constelaciones, la madre interna negativa. No es tu voz, es una energía heredada, una repetición interna de la historia que te dice: no eres suficiente, no mereces el descanso y debes seguir rindiendo para que nadie te abandone de nuevo. Es la voz del sistema que aprendió que la única forma de ser amado es borrándose, complaciendo y sacrificando el propio bienestar. El terapeuta desafió a Sofía a detenerse. Ya no eres esa niña, ya no dependes de nadie para ser amada. Tu madre interna negativa solo tiene poder porque le sigues creyendo. ¿Quieres romper este ciclo? Entonces, tienes que convertirte en el adulto que siempre esperaste. El trabajo no era buscar un nuevo jefe o un nuevo amor, sino la autocompasión. El terapeuta le propuso un ejercicio radical. ¿Cómo tratarías al niño que Sofía fue? ¿Le exigirías ser fuerte, que no llore y que rinda más? ¿O lo abrazarías sin juicio? ¿Le dirías que tiene derecho a estar cansado y que su dolor es válido? Sofía entendió que ella era la única persona que podía darle a la niña interior lo que le fue negado. Este nuevo orden implicaba una revolución interna: escuchar sin huir. La próxima vez que la voz crítica apareciera, no debía luchar contra ella, sino observarla y preguntarle: ¿a quién le perteneces, voz? ¿De quién estoy siendo fiel cuando me exijo así? Permiso para el ser, darse permiso para el descanso, para el error y, sobre todo, para la vulnerabilidad. Permitirse llorar sin juzgarse como débil. El gesto de dignidad. Empezar a tomarse a sí misma en serio con actos de cuidado concreto. Respetar las horas de sueño, comer bien, poner límites a las demandas externas, no por miedo, sino por dignidad interna. Sofía comprendió que su verdadero poder no residía en su capacidad para rendir o luchar,
sino en su capacidad para sostenerse. Había pasado la vida buscando un salvador fuera, solo para descubrir que la persona que debía salvarla era ella misma, al tomar la rienda de su propia maternidad interna. Sofía había llegado al clímax de su proceso. Había entendido que su vida era una repetición de patrones por la lealtad inconsciente a su madre, y que el látigo de la crítica interna era una herencia de un sistema de autoabandono. La teoría era impecable, pero la sanación real, la que transforma la vida, exige un acto que va más allá de la mente: la rendición al destino. El terapeuta le explicó que la verdadera sanación no consiste en cambiar la historia, sino en tomarla tal como vino. Luchar contra el pasado es gastar la energía que se necesita para construir el futuro. El gran error de Sofía había sido querer que su madre hubiera sido diferente, que su exmarido hubiera actuado mejor, que su vida financiera no se hubiera desmoronado. Cada debí ser, o debí haber sido, era un acto de resistencia. Sofía, le dijo el terapeuta, es hora de dejar de exigirle a la vida que te dé la infancia que no tuviste. Es hora de dejar de exigirle a tu esposo que sea el padre o la madre que te faltó. La vida te fue dada, entera, al precio exacto que tuvo para tu madre y el precio que tiene para ti. Tu libertad reside en decir sí a todo. Sí al abandono. Sí al dolor. Sí al despido. Ese sí no es derrota. Es un reconocimiento humilde de la realidad que te libera para empezar a actuar desde la fuerza, no desde la carencia. Este acto de asentimiento, esta rendición, fue la confrontación más difícil. Sofía tuvo que mirar su dolor más profundo y decirle: tú me hiciste quien soy, y te tomo. Fue un llanto amargo, el duelo por la infancia que nunca llegaría, por el matrimonio que se fue, y por la expectativa de una vida perfecta que nunca existió. Ella lloró no por la pérdida, sino por la liberación de la lucha. El terapeuta la guió en el movimiento sanador, el momento más sagrado de las constelaciones, visualizando a su madre frente a ella. Esta vez, Sofía no la veía como la figura criticada o idealizada, sino como la mujer que era, humana, con sus propias cargas heredadas, que solo pudo dar lo que llevaba en su canasta. Sofía, en voz baja, con la garganta anudada, recitó las frases de poder que cortan los lazos de la pretensión y restauran el orden. Mamá, me arrodillo ante ti. Eres la grande y yo soy la pequeña. Te miro con respeto, a ti y a tu destino. Tomé la vida que me diste, al precio que te costó, y reconozco que fue suficiente. Si me faltó algo, lo dejo contigo como un encargo que no es mío. Yo no puedo hacerlo mejor por ti. Todo lo que cargué de ti y de mi abuela y mi bisabuela, el sacrificio, la escasez, la soledad, lo dejo con ustedes con amor. A ustedes les pertenece su destino, y a mí, el mío. Me doy la vuelta ahora, y tomo la fuerza de mi vida. Honraré tu esfuerzo y tu sufrimiento haciendo algo bueno con esta vida que me diste. Yo voy a florecer. Si yo brillo, no te traiciono, mamá. Te multiplico. Al decir estas palabras, Sofía sintió una energía correr por su cuerpo. No como una descarga, sino como el regreso de una fuerza que había estado ausente por décadas. Se dio cuenta de que durante años había vivido con los pies en un pantano, intentando tirar de su madre y de todo el linaje para sacarlos del dolor. En ese momento, soltó la cuerda. Ella se puso de pie, y solo entonces pudo mirar hacia adelante. El terapeuta le recordó la esencia del proceso. Al tomar a la madre, Sofía tomaba toda su vida, toda la fuerza, todo el potencial. Al dejar el dolor con el linaje, Sofía liberaba su energía para su propio destino. El vacío que sentía no era falta, sino espacio, el espacio necesario para construir su propia identidad de mujer adulta, libre y fuerte. La rendición había reordenado su alma. Ya no había resistencia, solo asentimiento. El caos que había visto en su vida, el abandono, la ruina, ahora se revelaba como el motor que la obligó a girar la cabeza y mirar al único lugar donde residía la verdadera solución, su propio origen y su propia responsabilidad adulta. El camino no había terminado, pero la dirección estaba clara. Sofía ya no buscaba un rescate externo, sino la reafirmación interna.
El último capítulo de su historia no se trataba de lo que recuperaría, sino de quién se convertiría al vivir su destino en honor a la vida que le fue dada. Sofía había dejado la consulta del terapeuta, no con respuestas mágicas, sino con un silencio nuevo y una inmensa responsabilidad. Había soltado la cuerda, había asentido al abandono, a la pérdida y al dolor de su linaje. El reto era ahora vivir esa rendición. Había que pasar de la declaración interna a la acción externa. Un proceso que lleva tiempo y exige vigilancia constante. La primera señal del cambio no fue una llamada de su exmarido o un cheque inesperado. Fue el silencio de la madre interna negativa. Esa voz crítica no desapareció de repente, pero perdió su autoridad. Cuando intentaba susurrarle, «Estás sola, no mereces descansar», Sofía, la adulta funcional, respondía, «Ya no soy esa niña, me tomo a mí misma y me doy lo que necesito». Poner límites era la nueva forma de honrar a su madre, dándole su verdadero lugar sin cargar su dolor. El cambio más profundo se manifestó en su relación con el dinero. Antes, Sofía trabajaba desde la carencia y el miedo. Buscaba trabajos frenéticamente para tapar la fuga, para evitar la repetición de la pobreza materna. Ahora, al haber tomado a su madre y la vida que ella le dio, el dinero dejó de ser una urgencia y se convirtió en una consecuencia. La fuerza de la vida, esa energía que antes rechazaba, ahora fluía a través de ella. Sofía fundó su propia consultoría, ya no por huir del patrón de despido, sino porque sentía una fuerza creativa que no le cabía en el pecho. Por primera vez, el trabajo era una extensión de su ser, no una compensación por su pasado. Empezó a atraer clientes que la valoraban, y el dinero que llegaba se quedaba, ya que la fuga sistémica estaba cerrada. Ya no estaba siendo fiel a la escasez, estaba siendo leal a la vida. En el plano emocional, la transformación fue radical. Sofía comprendió que su matrimonio había sido el espejo perfecto de su desorden. Él se fue porque ella lo usó para resolver su infancia. Ahora, libre del rol de niña que busca madre, no sintió la urgencia de buscar una nueva pareja. Se enfocó en la única relación que importaba, la de ella consigo misma. Aprendió a sentarse con su soledad sin miedo, a disfrutar de su propia compañía y a darse la ternura que antes exigía a los demás. Un día, su exesposo la llamó, no para volver, sino para pedir disculpas. Le dijo que por fin entendía que se había ido porque sentía que no podía hacerla feliz, que la demanda de ella era inalcanzable. Sofía lo escuchó sin rabia, sin rencor y sin nostalgia. Ella le dijo, «Lo entiendo, yo también me exigía demasiado. Te libero y me libero». En ese instante, sanó la relación por completo, no con un reencuentro, sino con la paz. El abandono, que había sido la primera ficha de dominó del caos, se convirtió en la última pieza que la llevó a la libertad. Sofía se dio cuenta de que no había cambiado las circunstancias externas, había cambiado su lugar en el sistema. Al tomar su lugar de adulta, el mundo se reordenó a su alrededor. El desastre de su vida no había sido un castigo, sino una intensa iniciación. La vida la había empujado a la pared para obligarla a mirar lo que no quería ver, que el dolor heredado no es un destino, sino un encargo que se puede devolver con respeto. Y esta es la historia de Sofía. O tal vez sea la historia de miles de almas que, como ella, están en guerra con la vida, sin saber que la batalla real se libra en el inconsciente, en la lealtad que aún mantienen con la tristeza de quienes vinieron antes. Sofía nos enseña la verdad más incómoda y liberadora de las constelaciones. Tu sufrimiento no honra a tu madre, solo repite su dolor. El mayor tributo que puedes darle a quien te dio la vida es vivirla con plenitud, con la fuerza y el éxito que a ella le fueron negados. Solo cuando dejas de ser la víctima de tu historia familiar y te conviertes en el adulto funcional, puedes transformar la herencia emocional en un legado de conciencia y amor para tus hijos y los que vendrán. Pregúntate ahora mismo, si la ruina de Sofía era una lealtad, ¿cuál es la tuya? ¿Qué patrón de carencia, enfermedad o soledad sigues repitiendo para no traicionar a tu clan? ¿A quién estás siendo fiel con tu estancamiento? El camino de Sofía es un espejo.
Ella tuvo que tocar fondo, tuvo que ver la oscuridad de su sistema para finalmente encontrar esa pequeña luz de la que te hablamos al principio. Una luz que no está fuera, sino en el acto de tomar la vida tal como es. Tu transformación no requiere de un gran milagro, solo requiere de la valentía para mirar hacia atrás y decir, con el corazón abierto, sí, a todo como fue. Y ahora, tomo mi destino. Si la historia de Sofía resonó en tu alma y sentiste el tirón de esa lealtad invisible, es porque tu sistema te está pidiendo un nuevo orden. La sanación es un viaje constante y profundo. Si quieres seguir explorando las leyes sistémicas, entender por qué tus relaciones no funcionan o por qué el dinero no fluye, te invitamos a sumergirte en los pilares del conocimiento que cambiaron la vida de Sofía. Explora nuestros otros videos y suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita, porque aunque lo que verás no será fácil, te prometo que será liberador. El cambio no llega, se elige. Ahora ve y atrévete a vivir tu propia historia, no la de tus ancestros.